Amigos, muy buenas noches. Comienza la última semana del año. Qué gusto saludarlos a través de la señal de Canal 10. Esto es Nosotros Decimos. Soy Jonás a través de nuestra señal y les agradezco como siempre el favor de su preferencia. En este último programa del año 2022 nos vamos a enfocar en un asunto que a todos nos atañe, la economía. ¿Cómo nos va con la inflación? ¿Con los precios? Las previsiones de lo que será 2023. Pero no se preocupen, no les voy a dar mi punto de vista que suele ser más tendiente al pesimismo. Están conmigo esta noche en el estudio de Canal 10 especialistas en finanzas, en economía, en energía. Así que los invito a que se queden esta noche en Nosotros Decimos y que además nos sigan en nuestras redes sociales. Seguramente algunos estarán sintonizando cuando el programa ya esté comenzado. Pero para ello, en esta última semana en la que estamos ya preparando la cena de Año Viejo, estaremos dándoles a ustedes información importante. Les doy la bienvenida nuevamente y me voy a detener unos segundos para agradecerles toda la compañía que nos dieron durante 2022. Un año sin duda que está marcado por momentos difíciles, otros digamos un poco más positivos, con muchos asuntos políticos, temas controversiales, pero sobre todo y lo que más nos ocupa en el gran equipo de Canal 10 Quiero TV, con muchos asuntos de información que les hemos estado transmitiendo a lo largo de 51 semanas. Esta es la 52ª y vamos a cerrar el año con este tema que, insisto, a todos nos atañe, a todos nos importa. ¿Cómo va la economía en México? Comenzamos rápidamente y quiero citar a quienes hoy me están acompañando agradeciéndoles por su tiempo, porque la mayoría de las personas en el ámbito público pues están festejando sus vacaciones. Nosotros, en cambio, estamos ocupados y preocupados por darles a conocer lo importante. Voy a empezar, como lo hago siempre, de izquierda a derecha. Juan Pablo Huerta Rubalcaba, que además ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Juan Pablo, feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias. Pues es especialista en finanzas y además consejero para quienes están tratando de salvaguardar sus recursos. Correcto. Bienvenido. Así es, Jonás. Muchas gracias. Doctor Antonio Ruiz Porras, que además es el director del doctorado en Economía en la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida y gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Además nos acompaña el maestro Diego Álvarez Zampudia, quien generalmente reside en la capital del país y hoy nos hace el favor de estar por aquí en Guadalajara, desde donde transmitimos todos los días, y que además es experto en asuntos relacionados con energía y que además tiene mucho que decirnos también en materia de economía. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación, Jonás. Bien, pues si les parece empezamos, porque ya son muchos prólogos. Yo no quiero quitarles el tiempo porque parece que una hora es bastante y luego va a resultar que se nos agota muy rápido todo el tiempo. ¿Qué hacemos con la economía en 2023? Les pediría de entrada su pronóstico, o si no es pronóstico, porque luego me dicen, pues yo soy científico, no soy adivino. Pues empecemos por su diagnóstico. ¿Cómo está la economía, Juan Pablo? Estable, pero con tendencia a la baja. Tenemos un año que estamos cerrando con una recuperación, un último trimestre pujante, que todavía me atrevería a decir. La inflación también ya viene en declive, afortunadamente. Sigue creciendo, pero no a la misma tasa que lo estaba haciendo a la mitad del año. Esto sobre todo es lo más sensible hacia la población en general, que es la que se ve más afectada y que regularmente pues, se queja de que el salario no le alcanza. Desafortunadamente la inflación va a seguir siendo una tendencia, va a seguir siendo algo de lo que hablemos durante el siguiente año, pero en menor medida va a ocupar menos encabezados. Nos preocupa en este momento nuestros socios comerciales, los Estados Unidos, un poco menos la Unión Europea, un poco menos China también, sobre todo porque vemos debilidad en estos mercados y ciertamente mucho de lo que ha fortalecido la economía en nuestro país en este año ha sido remesas, exportaciones, precio del barril del petróleo y pues todas estas tres se ven con complicaciones para el año siguiente. Entonces, en pocas palabras podríamos decir estable pero con tendencia hacia la baja. O sea, tendencias a la baja quiere decir... Menor crecimiento, principalmente, una menor cantidad de remesas, más dificultades y si acaso un alivio por una menor inflación. O sea, que la gente va a percibir que los precios se incrementan, sí, pero a un menor ritmo del que lo hicieron durante todo este año. Muy bien, seguiremos platicando de esos temas. Doctor Antonio Ruiz Porras, hace unos días, creo que un par de semanas, lo entrevistamos por aquí en Canal 10. Nos hacía una advertencia muy puntual. Va a haber una inflación que más o menos llegue pues hasta mayo, si no es que se prolonga un poquito más. ¿Cómo estamos en esa lectura en este momento? ¿Hay que estar muy preocupados o estar más o menos tranquilos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice un experto en economía? Bueno, en realidad lo que yo creo efectivamente coincido con el planteamiento que nos hace Juan Pablo.
En realidad, lo que vamos a tener muy probablemente va a ser una desaceleración económica, pero esto es interesante señalarlo, no va a ser continua, sino yo pienso que va a haber dos tendencias, una en la primera mitad del año y otra en la segunda mitad. Esto estamos diciendo en términos prácticos que muy probablemente la inflación todavía la veremos alta de aquí hasta mayo, lo que son productos básicos, muy probablemente serán los que se verá más fuerte el incremento de precios. En la segunda mitad del año veremos una desaceleración de la inflación y yo esperaría que termináramos alrededor del 5%. Esto es, vamos a estar todavía por arriba de los objetivos del Banco de México. No vamos a llegar definitivamente a la expectativa del banco, por lo menos en 2 o 3 años más. Por otra parte, hablando de lo que es el crecimiento económico, efectivamente tenemos una desaceleración. ¿Sí? Este año estamos hablando de aproximadamente un 2%, más o menos. En el caso particular de Jalisco estamos hablando de un 2.6, 2.7. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de crecimiento económico, vamos a tener un mejor año para Jalisco que a nivel nacional. Esto mismo se repite en el empleo. También algo, y esto es algo que debemos señalarlo, porque en ese contexto la economía jalisciense pues va a tener una mejor expectativa. Sin embargo, eso no significa que para el año siguiente pues las cosas no se repitan. Vamos a tener también a nivel nacional y a nivel local, vamos a tener una desaceleración de la economía, sin lugar a dudas. Esto veremos una menor creación de empleos. Y por otra parte, creo que también es importante señalar que algo que se destaca es que, hablando de inflación, en el caso particular de Jalisco, algo que se prevé es que la inflación vamos a tener, Guadalajara particularmente, va a tener la inflación más alta de toda la región centro-occidente. Y esto es algo que también es importante señalarlo. O sea, si comparamos la inflación en Nayarit, Colima, Michoacán, pues vamos a encontrar con que van a tener menores niveles de inflación que lo que va a pasar en Jalisco. Eso es parte de los pronósticos. A ver, doctor, y deténgase un poquito ahí porque a mí me extraña mucho y quiero interpretar lo que nuestro público pudiera estar escuchando. Como si tenemos tanto acceso a mercancías, como si nuestra ciudad es un centro, pues del centro occidente en la distribución, somos una capital indispensable para que todo se genere en cuanto a distribución de bienes, en generación de empleos. ¿Por qué vamos a tener más inflación si aquí debiera facilitarse el comercio, la distribución de recursos? Hay algo interesante. En realidad, hay ciertos productos en Jalisco que están, y en Guadalajara en particular, que se están incrementando de manera acelerada. Por ejemplo, las rentas, ¿sí? Hay una cierta burbuja inmobiliaria desde hace algún tiempo. Por otra parte, también algo que está ocurriendo es que algunos productos, Jalisco es un importador neto, no es un exportador, que luego la gente se le olvida ese detalle, ¿no? Entonces, eso significa, al ser importador, significa que vamos a tener que pagar los costos de tipo de cambio. Y estos también se va a ver, aunque va a haber cierta estabilidad, sin lugar a dudas también van a tener algún efecto sobre el consumo local. Entonces, yo creo que por ahí está la parte de la respuesta. Bueno, vamos a seguir indagando en eso y me quedo como con un pendiente con el tema de que somos más importadores que exportadores, porque luego nos gusta solazarnos en aquello de que Jalisco es un gran exportador y que el monto de nuestras exportaciones pues se cuenta en miles de millones de dólares, sí, claro. Pero ya usted nos dirá. Maestro Diego Álvarez Ampudia, usted que es experto en temas energéticos, decía Juan Pablo Huerta, pues las remesas nos ayudan, también la reducción en el precio del barril de petróleo, pero Jalisco, y bueno, en realidad no tanto es enfocarnos en el ámbito estrictamente local, sino nacional. ¿Cómo vamos con ese tema? Finalmente seguimos siendo, de acuerdo con el discurso oficial, un país generador de energéticos, aunque luego las finanzas nos dicen que Dos Bocas todavía va a tardar pues, hasta 2024, y eso sí es que llega, y seguimos siendo productores de un energético elemental como es el petróleo, pero hay un análisis un poquito más amplio en eso, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ahí es todo un tema. Si bien seguimos siendo un productor importante de petróleo, la producción sigue cayendo. No ha habido realmente un incremento en este sentido. Ha habido ciertos nuevos descubrimientos y ciertos nuevos, digamos, avances
de las empresas privadas que están participando ahí después de muchos años de que empezaron, porque como sabemos no es algo que da resultados de forma inmediata. Pero esto nuevo apenas está en una fase inicial, entonces para que tenga un impacto en términos del incremento de producción y de lo que eso implica para el Estado mexicano, falta un tiempo. Entonces, yo creo que todavía el siguiente año vamos a ver la producción cayendo, no demasiado, pero no va a haber un incremento, no va a ser algo que le sirva mucho al gobierno, pero lo que sí es que hemos estado viendo que por lo mismo el gobierno ahora está enfocando un poco más en la producción de electricidad. Y si se han dado cuenta, el discurso está muy dirigido a eso ahora y al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras cosas. Entonces hay algo muy interesante que es esta visión o esta intención del gobierno actual de que la CFE se convierta en un sustituto de Pemex, pero esto es muy, muy complicado y podría impactar a los consumidores si desean que sean los que paguen, ¿no? por algo que es muy distinto, ¿no? No es un recurso como el petróleo que está en la tierra y se extrae, sino que se produce a partir de muchas fuentes, como puede ser combustibles, pero también del agua, del viento, del sol. Entonces, eso es algo que va a tener que evolucionar, que el gobierno va a tener que darse cuenta que probablemente no es el camino, pero bueno, tal vez eso sea tema de otra materia de discusión. Pero al menos en el lado energético de combustibles, así lo vemos nosotros. A ver, entonces, maestro, déjeme preguntarle, porque luego recuerdo, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se daban las discusiones en torno de las reformas estructurales que afectaban a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, desde una perspectiva estrictamente de nuestros legisladores, pues en Jalisco estábamos ajenos totalmente, casi diría yo como en la luna. ¿Qué pinta Jalisco en temas energéticos en México? ¿Solo somos meros consumidores? ¿Producimos algo? ¿Qué debiera implementarse, aplicarse como una política pública para que se presentara en la discusión federal? Pues bueno, ahí lo que distinguiría es, podríamos haber sido espectadores en el tema de petróleo, por no tener acceso a yacimientos, ya sea convencionales o en mar, o no convencionales, pero no lo somos a partir de la reforma como generadores de electricidad, porque también ese es el problema con la energía, ¿no? Normalmente la dividimos en hidrocarburos y electricidad, porque cada uno es un mundo. Entonces digamos que en hidrocarburos, en producción, sí éramos ajenos como Estado, pero con la reforma de 2014 que se permite que los privados incurran en generación de otras fuentes, no solo de combustibles, ahí Jalisco se hizo relevante, porque tenemos muy buenos niveles de radiación solar, porque tenemos tierras que permitirían generación con geotermia. Entonces, ha sido muy atractivo para inversionistas desde entonces. Y realmente hay varios parques ya solares que iniciaron operaciones en Jalisco, o muy cerca de Jalisco. También ha habido importantes esfuerzos de geotermia, aunque esto se empieza a acercar más a Nayarit, pero digamos que ahí el Estado sí es un participante relevante. El problema ha sido que con esta nueva administración hubo un poco un freno a la generación por parte de privados. Y entonces los proyectos más grandes se han detenido, muchos proyectos más grandes se han detenido, o no han logrado terminar de adquirir los permisos necesarios porque les pusieron de plano un alto. Pero ha habido nuevos mecanismos que están encontrando las empresas en Jalisco, sobre todo, para hacerse de esta energía, que es algo que también creo que vamos a comentar un poco más adelante para no alargarme mucho en mi respuesta, pero digamos que se ha ido encontrando el camino para solucionar esa necesidad energética que es importantísima para las empresas y para atraer inversión, etcétera, ¿no? Para que tengamos un 2023 más llevadero a pesar de estas perspectivas un poco negativas. Bueno, me queda muy claro, maestro Álvarez Zampudia, que no basta con que una empresa diga vamos a invertir en México como para que la economía empiece a florecer. O sea, no es un tema como de ponerle agüita a la maceta para que las flores salgan. Pero sí quisiera regresar con usted para que revisemos un poco más, porque hay una conexión directa también con nuestros invitados. ¿Qué pasa con Pemex y qué pasa con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Nos ayudan, nos jalan o más bien nos retrasan? Pero antes tengo que hacer una breve pausa, si me permiten. Dialgo Álvarez Zampudia, Antonio Ruiz Porras, Juan Pablo Huerta. Amigos, esta noche de lunes, el último lunes del año, estamos a 26 de diciembre, hago un pequeño corte aquí en Nosotros Decimos y regresamos.
Estamos ya de regreso este lunes 26 de diciembre, aquí en Nosotros Decimos. Soy Jonás, les reitero nuestros saludos y mejores deseos. Todavía es tiempo de decirles feliz Navidad y prepárense para cerrar el año, cuando menos si las noticias locales, nacionales o internacionales no son muy bonancibles, pues para que lo hagan en el ámbito personal y familiar. Regreso con nuestros invitados. Les quiero recordar que estamos en YouTube, estamos también en Facebook, además en Twitter. Vamos a compartirles, como lo hacemos cada semana, algunos de los discursos que nos están compartiendo nuestros invitados. Y regreso, les decía en el corte que de pronto la gente en su día a día no hace un análisis tan profundo en materia energética o sobre las cuestiones de la bolsa o las metas del Banco de México en materia de inflación. Pero en la cuestión del alza de precios, ¿influyen todos los demás elementos o se trata de mera especulación? Permítanme hacerles esa pregunta, a lo mejor muy elemental para quienes han estudiado economía durante tantos años. ¿Por qué el precio de algunos alimentos se dispara, sobre todo cuando hay mayor demanda? ¿Es un tema en el que solo puedan intervenir quienes comercian con ellos, con las cadenas de distribución? ¿O se trata de fenómenos que sí atañen, por ejemplo, a la guerra en Ucrania o a la inflación que es superior al 10% en la Unión Europea? Sí, sin duda hay una gran cantidad de elementos que siempre están influyendo. No somos una economía cerrada, somos un país que vive en un sistema de economía abierta, comerciamos con una innumerable cantidad de países, los bienes que en muchas ocasiones nosotros consumimos, los bienes terminados, no se producen completamente aquí, tienen componentes también o partes o mano de obra o insumos que vienen también del exterior. Y ya lo mencionabas también, por ejemplo, en el caso de Ucrania, sobre todo energéticos, sobre todo abonos, o sea, son dos factores que en su momento llegaron a pesar mucho también en la producción local, o sea, no somos en ningún momento, no hemos sido desde hace mucho tiempo autosuficientes, gracias doctor, en producir nuestros propios abonos. Entonces, si no tenemos una cantidad suficiente, que es lo que requerimos para poder cubrir toda nuestra necesidad de siembra de alimentos, pues tenemos que importar también. Y tenemos que importar y por lo tanto tenemos que revisar cómo está también la paridad peso-dólar. Y la paridad peso-dólar por sí misma va a depender también de muchos otros factores, de cómo está nuestra balanza corriente. Perdón, Juan Pablo. Sí. Lo voy a interrumpir porque este es un discurso permanente en la rueda de prensa mañanera del presidente López Obrador. Yo no quisiera mezclar la política con la economía, pero la verdad es que en México es algo así como que está muy imbricado. Pero el presidente constantemente está diciendo, vamos muy bien, la paridad peso-dólar nos beneficia. ¿Cómo está eso? Está estable, o sea, dejó de deslizarse, dejó de tener una depreciación el peso ante el dólar. Ciertamente durante este sexenio ha sido, me parece, también uno de los más estables, pero ha sido uno de los más estables porque también ya perdió mucho terreno. O sea, no estamos también hablando de que el peso haya recuperado posiciones respecto al dólar, no estamos hablando de una cotización de 15, sino más bien cercana casi siempre entre 19 y 21 pesos. Entonces, en ese sentido ha estado estable, sí, se puede prever, se puede también llevar a cabo una proyección con más certeza de cómo se encontrará la paridad, también, pero eso no quiere decir que haya recuperado tampoco. O sea, ya se encuentra abatido y en ese rango pequeño se está moviendo. Y por lo tanto no podemos decir también que sea un triunfo de esta administración en particular. Probablemente sea un triunfo el haber cuidado las condiciones macroeconómicas para que no cambiara tanto la paridad en este momento, pero hasta ahí. Y tampoco se ha hecho tanto para fortalecer el peso más hacia adelante, que tal vez tampoco sea tan necesario porque un peso que se encuentre en ese rango que ya platicaba también nos beneficia con las exportaciones. Y las exportaciones es algo que también han contribuido mucho para mantener un Producto Interno Bruto en cierto nivel. Entonces, también hay que considerarlo, si no vamos a convertirnos en un país que tenga un consumo fuerte, entonces un tipo de cambio que se encuentra en este rango tampoco es tan negativo. O sea, vale la pena verlo desde esos dos aristas. Si vamos a ser un país exportador o un país que por lo contrario sea de consumo interno. Alguno de los dos tiene que hacer su parte para que el Producto Interno Bruto siga creciendo y la dinámica económica siga manteniéndose. Obviamente estas determinaciones no son unipersonales. Claro que no. Son muchos factores los que están Así es, jugando. nadie lo puede determinar. O sea, en qué interviene, en cuánto dinero está entrando también por exportaciones, en cuánto se está cotizando el barril de petróleo y cuánto está ingresando también en las finanzas públicas, en cuántas remesas están entrando, en cuántos dinero también ha dejado la inversión extranjera directa.
¿En qué tal está el apetito también de inversionistas mexicanos por valores denominados en dólares, por ejemplo? Si no estamos comprando muchos dólares, pues va a haber una gran cantidad, entonces por lo tanto se va a ofrecer también a un precio bastante económico, y en ese sentido pues la cotización peso-dólar pues no es algo que se determine por un solo gobierno o por una sola empresa o por una institución, o sea, intervienen todas ellas. A lo que quiero llegar también, y si estoy equivocado, por favor díganos, para no estar transmitiendo información equivocada, que el dólar esté estable en su cotización con el peso, Sí. no quiere decir que vayamos bien necesariamente, No. es sobre el comportamiento de dos monedas. Así es solamente, así es, e influyen todos estos factores que acabo de mencionar. El que no tengamos un deslizamiento muy abrupto por alguna cuestión política, me parece que eso sí se lo podemos anotar como un puntito o una palomita al gobierno federal. Hasta ahí. Bien, doctor Antonio Ruiz Porras, le decía que había algunos pendientes. Por favor, ayúdeme, porque tengo un montón de preguntas que hacerles. Ya llegaremos al asunto de los combustibles, maestro, pero evidentemente esto no es limitante, ustedes pueden intervenir en cualquier momento. Con el tema de exportadores e importadores, me sorprendió. Si Jalisco insiste en que fuimos el estado que más empleos creó en este año que está terminando, si nuestra economía se estabilizó, si estamos atrayendo inversiones directas, ¿nos ayuda o nos perjudica que seamos importadores más que exportadores? A ver, eso es bien interesante. Generalmente en México tenemos la idea de que somos un país exportador. Sí lo somos, pero también importamos. Y este es un fenómeno normal. ¿Por qué? Porque muchas veces se importan insumos, porque al final de cuentas lo que se añade en México es el valor de la mano de obra exclusivamente. Entonces, prácticamente por cada dólar que exportamos, importamos otro. Ahora, en el caso particular de México también tenemos una cuestión de consumo. La estabilidad del tipo de cambio que estábamos comentando significa que los precios de los bienes importados son estables, a diferencia de los precios nacionales, lo cual significa en términos prácticos que muchas veces sale más barato comprar un bien importado que comprar un bien nacional, un bien equivalente. Entonces esto lo que está generando es una situación de una balanza de pagos negativa. Tenemos ya un déficit de balanza de pagos. ¿Hablamos exclusivamente de Jalisco? No, hablamos a nivel nacional. O sea, compramos más de lo que vendemos. ¿Así es correcto? Exactamente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en Jalisco? En Jalisco más o menos tenemos una situación similar. ¿Por qué? Porque buena parte de la balanza comercial de Jalisco está asociada a un sector que es la manufactura. Entonces, ¿esto qué implica en términos prácticos? Que prácticamente seguimos las tendencias nacionales. Y esto es algo que es bien importante señalarlo. Generalmente cuando hablamos de Jalisco, la gente piensa que Jalisco es un exportador de tequila, de productos agroindustriales, y no es así. En realidad lo que exporta Jalisco son manufacturas. Y esto es, cuando hablamos de manufacturas, hablamos de equipo eléctrico, cómputo, ese tipo de cosas. Es lo que exporta el Estado. Entonces, lo que estamos registrando en este momento es que se empieza a tener una situación de déficit, ¿sí? Y esto es algo muy interesante porque no es exactamente lo que la gente cree que somos un exportador neto, ¿sí? Alguien diría, bueno, entonces, ¿por qué si exportamos más? ¿Y por qué si tenemos un déficit, por qué tenemos estabilidad cambiaria? Por una parte es el factor político, como correctamente se acaba de señalar. Otro, particularmente Jalisco es el estado que recibe más remesas de todo el país. Aproximadamente este año estará recibiendo como 5.900 millones de dólares. ¿Sí? Y ese dinero, ¿dónde estaba, verdad? Exacto. O sea, llega y es como una bendición. Exactamente. Y podemos decir que muchísimos hogares jaliscienses de ahí soportan su consumo. Entonces es dinero que entra directamente a la economía local, estatal, y tiene algunos efectos para estabilizar el tipo de cambio, porque la gente no compra en dólares, tiene que transformar el dinero en pesos. Por esa razón no se nota tanto. Por otra parte, además de las entradas, algo que ocurre en Jalisco es que mucha gente, los patrones de laborales del Estado, si se fijan normalmente, ¿dónde está la mayor parte de los trabajos que dan ingreso a los jaliscienses? Es el sector servicios, ¿sí?
aproximadamente 7 de cada 10 empleos en el Estado están vinculados directamente al sector servicios. Entonces, ¿esto qué implica? Y más o menos 2 están hacia lo que es la industria y 1 está a lo que es la agricultura o el sector agroindustrial. 7 a servicios, 2 a la industria y 1 a la producción. Bueno, Y aquí entonces, dejo entre paréntesis, doctor Ruiz Porras, aquella famosa frase del gigante agroalimentario. Exacto. Ahorita nos dice, pero lo entonces, interrumpí. efectivamente, eso es a lo que voy. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, entonces, eso significa que en términos prácticos el sector agroindustrial no es tan importante para Jalisco como normalmente creemos, ¿sí? Para mucha gente cuando se le dice es que nada más es un 10%, es 1, dicen, oigan, pero yo veo que hay, pues, por todos lados alguien está produciendo tequila, berries, pues sí, pero técnicamente su valor agregado no es tanto. El valor agregado. Exactamente. O sea, lo que realmente se genera como riqueza. Entonces, este tipo de cosas debemos estar conscientes, es lo que nos está generando pues estas situaciones. Exportamos manufacturas, o sea, solo exportamos 2. 2 personas exportan, otras 8 no tanto, ¿sí? Y esto también pues, nos explica algunas situaciones como por qué tenemos cierta estabilidad. Una, llegan remesas. Otra, que también particularmente algo que ha influido en el caso particular de Jalisco es que no ha tenido muchos problemas de salida de empresas, afortunadamente. O sea, hemos sabido dejarlas aquí. Exactamente. Si se fijan, hay ciertas contradicciones entre la política federal y la estatal, pero particularmente desde mi punto de vista, la política estatal ha sido relativamente mejor para retener y atraer inversión extranjera. Doctor Antonio Ruiz, y para regresar después de una pausa con usted, maestro Diego Álvarez, dígame sobre las remesas. Perdón que lo apresure y que le dé tan poquito tiempo. Ha sido una sorpresa, ¿no? Año tras año estamos rompiendo récord. ¿Qué pasa si de repente los paisanos dicen, ya no tengo? Ese es el riesgo para 2023. ¿Por qué? Porque en los 2 últimos años ha sido impulsada las remesas en parte por las políticas de Estados Unidos para promover el consumo interno. Nosotros somos unos beneficiarios indirectos. El punto es que para 2023 se estima que estos apoyos desaparecen. Esto en la práctica significará que muy probablemente veamos una disminución de remesas para 2023. ¿De cuánto estamos hablando en 2022? Estamos hablando en 2022, estamos hablando de 58,000. 58,000. Para el país, ¿sí? Para el país y para Jalisco 5,900. O sea, más o menos el 10%. Sin ser ave de mal agüero, pero a lo mejor en 2023 esos 5,900 millones de dólares... se transformarían en 4,800, 5,000. Y eso sería un trancazo, porque es dinero que desaparece. Estamos hablando prácticamente de una caída de un 10, 15% de ingresos. Y nada sustituye eso. Exactamente. Bueno, insisto, yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero de repente me toca ese papel y pues vamos a asumirlo. Hacemos pausa y regreso con el maestro Diego Álvarez Ampudia, porque también le quiero preguntar sobre el tema de los costos de nuestros energéticos. Ustedes habrán notado, aquí se los informé durante todo el año, que hubo apoyos. En otros tiempos les llamaban subsidios, ahora se llaman de otra manera, pero nuestras gasolinas no costaban tanto. Y también ese es un factor que ustedes deben considerar, aunque no tengan auto, ¿eh? Ya volvemos. Amigos, ya estamos de regreso. Me voy a permitir, aquí delante de los expertos, hacerles una recomendación. Y si me estoy equivocando, que ellos me corrijan y me jalen las orejas, porque el cabello no van a poder. El tema es, cuiden los recursos en 2023. Seamos mucho más moderados en el gasto. Si usted puede ser un derrochador en el ingreso, pues me invita. Regresamos. Maestro Diego Álvarez Ampudia,
El tema de las gasolinas, usted ya citaba muy bien que parece que hay una tendencia así como que a hacer reflotar la Comisión Federal de Electricidad. Si nos ayuda a hacerlo más entendible, mucho se lo agradeceré. Pero en el tema de Pemex, que ha sido una de las grandes banderas, insisto en no tratar de mezclar la política con la economía, pero es un discurso permanente en el que estamos siendo pues receptores de lo que dice el presidente de la República, de lo que dicen algunos funcionarios del Gabinete Federal. Sin embargo, hay un fenómeno, y a reserva de lo que usted añada, que hemos venido viendo. Hubo un subsidio, hoy le llaman de otra manera en el gobierno federal, se me va el término, pero poco a poco lo han ido reduciendo porque la explicación es, han bajado los costos del petróleo. ¿Cómo estamos en ese tema de las gasolinas y cómo nos puede pegar en 2023? Bueno, ahí también hay varios factores, porque no solo hay un subsidio a las gasolinas, porque también vuelvo a que los energéticos no solo es petróleo y gasolina, sino también electricidad, y hay subsidios en los dos lugares. En la gasolina, efectivamente, ahí más bien ha sido un ir y venir. O sea, lo quieren bajar, pero cuando empieza a subir el precio al usuario, eso impacta directamente políticamente y no se acepta y vuelven a incrementar el subsidio, que puede ser un subsidio directo o una reducción al IEPS, que es el Impuesto Especial a Producción y Servicios, donde también entra la gasolina. Entonces, digamos que ese es un buen porcentaje, la verdad no tengo los datos exactos, pero está por incrementarse incluso, otra vez. ¿El costo de la gasolina? El subsidio a la gasolina. Ah, ya. Que al final también pagamos todos con nuestros impuestos. Sí, sí, eso Tal vez no es un regalo, momento, no es un regalo, ¿verdad? Exacto, no, todo subsidio se paga primero por los contribuyentes y luego por quien toma la decisión de que eso sea dinero. Pero también me gustaría hablar del otro subsidio, que es el de las tarifas energéticas, que tiene que ver con Comisión Federal de Electricidad. También ya hemos hablado antes en el programa y se ha hablado mucho en el año con la reforma constitucional que no pasó y luego la legal, que CFE le cuesta más caro generar energía, porque la hace con combustible. Y la hace, por ejemplo, también con combustóleo, que Pemex tuvo que dejar de vender internacionalmente por el grado de contaminación que suponía. Antes lo utilizaban barcos para el transporte de mercancía, se emitió una nueva norma internacional y ahora ya no lo compran. Y entonces, otro de estos juegos que pasan atrás es, bueno, pues usemos las plantas de CFE que quemaban carbón o otros combustibles, las reconfiguramos y que ahora utilicen combustóleo. Entonces tratan de, no es un subsidio, pero digamos que hay una compra cruzada adicional, que también representa un impacto para el consumidor. ¿Por qué? Porque no solo, por ejemplo, que tengan que comprar combustóleo en vez de utilizar energías renovables y que aparte la CFE es un poco más ineficiente, al final le cuesta más caro generar, eso es un hecho. Y entonces, si eso no se va también a la tarifa del usuario para que no haya costo político, igual que la gasolina, se subsidia. Para que entonces también digan, el precio de la luz de CFE sigue igual, CFE no tiene ningún problema, pero todo eso está implicando un gasto público, un subsidio. Eso también está pasando simultáneamente con la gasolina. Y bueno, como decimos, al final lo terminamos pagando los consumidores. El hecho de que tampoco haya acceso a energía más barata, por lo que decíamos, todos estos parques solares que empezaron a construirse en Jalisco y que no han podido llegar a su última fase, que representarían precios baratos, por ejemplo, para empresas que pueden convertirse en lo que llamamos usuario calificado, eso tiene un impacto en los productos que la empresa produce y también en los empleos que la empresa podría generar y en la instalación de más o menos parques industriales que podrían traer más empleo. Entonces, es esta cadenita que, como la inflación, también aquí sucede, ¿no? Son factores que se van impregnando por todo el sector y que impactan incluso al usuario, como decimos, al de a pie, no solo a las empresas. Desde su perspectiva, si fuera usted un asesor de Palacio Nacional o de Palacio de Gobierno aquí en Jalisco, ¿qué es lo que debería hacerse? Tratando de ser lógicos, no políticos, lógicos en mejorar la situación económica y, bueno, usted no ha tocado un factor, evitar la contaminación. Porque ciertamente si estamos quemando combustóleo, pues vamos a contaminar más. Pero estamos hablando estrictamente del fenómeno económico. ¿Qué deberíamos hacer? A nivel federal, la respuesta es muy clara, la reforma energética podría mejorarse, ellos la quieren tumbar, no busques tumbarla, pero ya viste que tienes la oposición que no te deja, trata de buscar un punto medio. Pero esa discusión está cerrada. Entonces, no los vamos a convencer, yo como asesor me iría de ahí y vendría al Estado
Entonces ahí tengo buenas noticias. El Estado ha hecho cosas interesantes para responder a esa reticencia del gobierno federal en materia energética. Crearon, por ejemplo, la Agencia Estatal de Energía, que está buscando fomentar, facilitarle trámites a las empresas, por ejemplo. Y entonces están acercando a los parques industriales para constituir fideicomisos especiales que les permiten a los distintos interesados en el proyecto, o sea, a los inquilinos, al dueño, a probables empresas relacionadas con la que va a estar ahí, para que aporten recursos y se pueda construir la infraestructura eléctrica que necesitan para recibir suministro, por ejemplo, ¿no? Entonces es una iniciativa que está siendo interesante. Eso es algo bueno, ¿no? Tratar de buscar lo que la federación ya no permitió, que nos permite todo modo de legislación hacer. Otro tema es que se está asesorando, no es tanto a nivel gubernamental, las propias empresas están encontrando, como hablábamos hace rato, los mecanismos para, ante este nuevo ambiente, poderse hacer de energía a precios competitivos. Y entonces, como asesor, yo diría justo eso, impulsemos las figuras que siguen ahí, y mencionaría dos muy importantes. La generación distribuida, que es la generación de menos de medio megawatt, que no es muy grande, pero bueno, es algo que se puede hacer, por ejemplo, con paneles solares. Ajá. Y que permite ahorros muy importantes para la empresa. Quien genera así es un generador exento, que no necesita permiso ante la CRE. Entonces, los bloqueos que hay en la CRE ya no le aplican. Y la generación distribuida está creciendo muchísimo en todo el país, pero también en Jalisco. Entonces, es una gran solución para las empresas actualmente, tanto ellas decidir hacer la inversión de estos paneles y convertirse en generadores exentos, como contratar a diversos proveedores que hacen este servicio y ponen la inversión de jalón. Esta empresa te la contratas a 20 años, ellos compran los paneles, te los instalan, te los mantienen y te representan un ahorro anual de este 0.5 mega que llegan a ser 350,000 pesos en un año y que va a ir subiendo el ahorro dependiendo de cómo sufran las tarifas de comisión. Sí, si la tarifa en la CFE, Comisión Federal de Electricidad, me va costando más, yo aquí estoy ahorrando. Bueno, sobre todo para nuestros televidentes, la Comisión Reguladora de Energía es el famoso CRE, que se está convirtiendo casi como que en un adversario, ¿verdad? Del presidente. Bueno, ahora déjenme preguntarles, maestro, regresamos con usted y evidentemente el panel está abierto en el momento que quieran intervenir. Déjenme preguntarles por algo que se está convirtiendo, doctor Antonio Ruiz, maestro Juan Pablo Huerta, en una suerte como de leyenda urbana. Tenemos que pagar más costo de la tortilla, tenemos que pagar más costo del pan. Bueno, ya hay hasta algunos análisis de que en las tienditas de conveniencia el costo se ha disparado en un porcentaje superior al 10%, que porque en Ucrania no dejan salir el grano. ¿Eso es cierto o nada más es especulación? Yo vuelvo a la misma pregunta. Sí, bueno, Rusia y Ucrania son el granero del mundo en términos de trigo en particular. Y también hay algo que caracteriza a las regiones del planeta de dónde viene la principal fuente de carbohidratos. Europa, ya sabemos, principalmente el trigo, lo mismo que en África, un poquito también compartido con el arroz, Asia particularmente el arroz, nosotros tenemos más bien el maíz. Entonces, en la medida en la que nosotros también podamos ser autosustentables en el maíz, podemos satisfacer también nuestra dieta en la parte de carbohidratos. No somos tampoco autosustentables en la parte del maíz, por eso también tenemos que importar maíz, no nada más para consumo humano, sino también para consumo animal, en particular maíz amarillo para consumo de cerdos, para hacer también piensos para el ganado, etcétera, etcétera. En este sentido, el momento en el que no alcanzamos tampoco, en donde tenemos efectos adversos por cambios climáticos, por sequías, que siguen siendo también bastante pesadas en el país, por la prohibición también, por ejemplo, de no poder utilizar las mismas tecnologías que sí se utilizan en otros lugares como Estados Unidos, con el maíz transgénico, que también es otro tema que se encuentra súper vedado a nivel federal, pues le estamos quitando herramientas y competitividad también a los productores agrícolas, que podrían hacer más con la misma cantidad. Juan Pablo, perdón, aquí sí me gustaría, ustedes son economistas, expertos en tema de manejo de las cifras y demás, pero ¿tendríamos que abrirnos al maíz transgénico? Sin duda, o sea, esta es una tecnología más que se ha vuelto cada vez más segura, que se ha demostrado que tampoco es tan dañina como en un principio se le satanizaba, es más que tampoco es dañina por sí misma. O sea, cada vez que hay más estudios se está demostrando de que es una tecnología que se tiene que usar. Vamos con el ejemplo del Ford automóvil modelo T de principios del siglo XX. Era un vehículo que al encenderlo te podía matar.
Y en este momento los vehículos se está promocionando que en 5 años más ninguna persona en un automóvil nuevo va a morir en ellos. Los aviones también, o sea, hemos visto una enorme cantidad también de desastres aéreos hasta tener una aviación cada vez más segura. Si detenemos también el paso de las tecnologías, en este caso de los transgénicos, le estamos quitando también esa oportunidad al productor de generar más producción y de que sea más económico. Entonces, tiene que ver, sí tiene que ver. Otro efecto indirecto, la parte también de los abonos, como ya lo mencionábamos. Sí. Entonces, toda esa matriz de costos que en su momento no están llegando al productor en los precios en los que deberían, tienen que verse reflejado también en los precios del consumidor. Entonces, sí es real el aumento. Digo, sí es real. Digo, uno va claro, a la tienda de la esquina y ahí todo es real. También hay un elemento de especulación y también parte de esta inflación ha sido que empresas, no nada más en México, también a nivel internacional, pues están tratando también de ganar un poquito de oxígeno después de los efectos de la pandemia. O sea, donde pudieron subir precios, obviamente lo hicieron. Pero esa también es la dinámica del sector privado. ¿Cómo atajamos eso? A través de mayor competencia. Bueno, tengo que hacer una pausa, voy a regresar. Doctor Antonio Ruiz Porras, si me permite, dejo una pregunta sobre la mesa, a reserva de que quieran ustedes agregar otro asunto sobre lo que ya hemos estado platicando. ¿Qué pasa con nuestra relación en el tratado? Bueno, yo ya me quedé en el pasado, Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, porque estamos todavía en una suerte de negociación, a ver si no nos quieren perjudicar, ¿no? Y añado, nada más para que lo sepamos, porque en días pasados aquí lo dimos a conocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entró en esta dinámica de respuestas permanentes en la prohibición de los transgénicos, pues dijo que México le iba a explicar a Estados Unidos que tenemos que salvaguardar nuestras semillas. Sí. Creo que aquí habría que tener expertos en esa materia en particular para que nos dijeran si está en peligro el maíz mexicano y todas sus diferentes especies. Pero por lo pronto usted dice, desde la perspectiva económica, sí deberíamos sembrar transgénicos. Volvemos rapidísimo. Seguimos aquí en Nosotros Decimos. Bien, estamos de regreso aquí en Nosotros Decimos, y voy rapidísimo porque el tiempo se nos está yendo. ¿Qué huele? Les dije que no nos iba a alcanzar. Maestro Ruiz Porras, sobre lo que le planteaba, pues en términos de lo que significa pues estos temas que hemos estado abordando. Muy interesante. Mira, cuando hablamos del TEMEC, estamos hablando aproximadamente del 75% del Producto Interno Bruto de México. Más o menos es el porcentaje del comercio que tenemos con Estados Unidos, no con el mundo. Nosotros somos una economía todavía más abierta. Entonces, cuando lo pensamos, 75 de cada 100 pesos dependen del TEMEC, ¿sí? Que se hacen en México. En ese contexto, la relación económica entre México y Estados Unidos es fundamental para México, no lo es para Estados Unidos, porque desde la lógica estadounidense, nosotros todavía no somos su principal socio comercial. Ahí está Canadá, ahí está China, pero... Aunque haya una clara división, una confrontación, ¿no? Curiosamente, normalmente en México siempre se ha sobrevalorado la importancia económica de México para Estados Unidos, ¿sí? Pero curiosamente, luego también se subestima la importancia económica de Estados Unidos para México. Entonces el hecho de que tengamos desde este año hemos tenido algunas controversias que efectivamente unas van por el tema de los alimentos, el maíz transgénico es una, otra es los energéticos, particularmente electricidad, petróleo. ¿Cuál es el contexto de estas discusiones? Básicamente es el contexto de competencia. En la lógica estadounidense, este tipo de medidas, llamémoslas nacionalistas por denominarlas de alguna manera, básicamente lo que hacen es reducir la competencia, lo cual implica en la práctica que se perjudica al consumidor, que en este caso es el consumidor mexicano y el consumidor extranjero, y al mismo tiempo no solo se limita la competencia, sino que eventualmente también para el caso particular de México, pues
se le impide a los productores mejorar la calidad de sus productos, porque ese es uno de los beneficios de la competencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar muy probablemente? Es que vamos a tener por primera vez la instalación de paneles y tendremos algunas discusiones sobre que si México tiene razón o no. Hay que recordar que estos paneles tienen una importancia mayor que la importancia constitucional. Desde el punto de vista jurídico, es más importante una relación del TEMEC que lo que pueda decir el presidente, ¿sí? Y esto es porque así está establecido, ¿sí? Y esto implica que si lo pensamos objetivamente hablando, en estas discusiones México lleva todas las de perder. ¿Esto qué implica? Básicamente multas. Estamos hablando de billones de dólares de multas. Pero aquí, doctor, ya pagamos la multa. ¿Cuál es la situación que prevalece? No, aparte quedamos obligados. Claro, y además, o sea, no solo pagamos, sino que además tenemos que recibir lo que... A esas empresas que se sienten perjudicadas. Exactamente. Y esto también, en la práctica, yo creo que no solo ese es el costo, hay otro costo. El hecho de que estos conflictos en la práctica generan incertidumbre sobre la inversión extranjera directa. Y hay que recordar, este año particularmente tuvimos la inversión extranjera directa más importante, fue un récord, ¿sí? Pero como van las cosas, si agregamos un plano de cierta recesión a nivel global y a nivel nacional, y si agregamos incertidumbre institucional por una cuestión sobre un pleito del TEMEC, la verdad es que podría ser más caro eso que el costo de las multas que pudiéramos pagar. Entonces, la verdad es que en este contexto, la situación entre México y Estados Unidos, yo creo que está pasando un momento muy delicado. Muy probablemente, si se empeñan con este tipo de políticas nacionalistas, México va a perder. Y yo, la verdad, no le veo mucho sentido a tener este tipo de conflictos, sin lugar a dudas. Maestro Álvarez Zampudia, el tiempo se nos está terminando. Le doy la voz y reitero que ustedes pueden participar en cualquier momento. Denos una panorámica de lo que pudiera ser 2023. Yo rescato que posiblemente reduzcan las remesas, que posiblemente entremos en conflicto por el tema del costo de los energéticos, básicamente la gasolina, sin que sea ese el único elemento. Pero el 2023, ¿cómo pinta? ¿Cómo lo ve usted? Solo antes de hacer esa última conclusión, quisiera nada más remarcar un par de cositas que me llamaron la atención, que creo que le vale la pena afinar. Sobre la importancia de los tratados, ahí yo creo que nada más la claridad es, están al mismo nivel que la Constitución, conforme al 133. Lo que sí es, ambos son superiores a lo que diga el presidente. Sí. Entonces nada más hago esa acotación, ¿no? El 133 constitucional pone a los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución, que son ley suprema. Ahora, luego lo platicamos con los diputados, porque pues para ellos digo que no, y la cambian más fácil cantante, que sus pantalones. Sí. Pero bueno, y luego sobre los conflictos que está habiendo ahorita bajo TEMEC, en particular en materia energética, lo que está peleando, además de la pérdida de competencia, que es muy cierto, es que se está quitando valor de las inversiones de los inversionistas extranjeros. Entonces hay un capítulo de protección de inversiones que dicen que con la legislación que estamos metiendo estamos privando del valor que originalmente tenían y de sus expectativas legítimas bajo la ley. Y yo creo que en esa discusión, al menos, sí estamos perdidos. Cualquier resultado de consulta va a decir que es así y bueno, tendremos que adaptarnos y probablemente habrá una negociación. Y ahora sí, tratando tu pregunta, pues bueno, creo que es complicado, creo que ya hemos dicho mucho de lo que esperamos para el próximo año, pero creo que es positivo a nivel estatal todo lo que hemos dicho. Hay circunstancias en el Estado muy particulares que permiten prever que nos desempeñaremos mejor que el promedio. Y eso es la variedad de industrias que tenemos, el tema de las remesas, el tema agregaría de que hay mayor certidumbre regulatoria que en otros estados. Hubo ahí un trabajo de un organismo especial y salimos en primer lugar. Obviamente hay mucho que mejorar, pero estamos en primer lugar. Hay una cercanía del gobierno con los empresarios. Los vemos todo el tiempo, ¿no? La Canaco está participando, la Cámara de la Industria de la Construcción, y es muy transparente. Creo que son esfuerzos muy transparentes que también dan confianza, no es algo a puerta cerrada. Eso también veo poco positivo. Y hay proyectos interesantes de infraestructura que creo que van a funcionar como multiplicadores, que son la línea del tren ligero. Y hubo una reforma, perdón que me ponga tan legal, soy abogado, hubo una reforma a la ley
le llamamos de asociación público-privadas, pero es Sí. proyectos de inversión y prestación de servicios, como le bautizaron aquí en el Estado, que corrigieron muchas cosas que tenía la ley anterior y que va a permitir desarrollar nuevos proyectos. Quieren meter ahí proyectos hídricos muy importantes y bueno, yo creo que va a haber un efecto multiplicador interesante de esos proyectos que también ayudarán un poco a Jalisco. Si lo sintetizo en unas cuantas palabras, es recurso privado uniéndose con el público para obras. Exactamente. Ok. Para la prestación de un servicio que normalmente sea a cargo del Estado, se ayudan con recursos del privado y del Estado. Tendríamos que dedicarle un programa completo a eso porque luego hay quien lo ve negativo. Pero Sí. bueno, estamos hablando con expertos en economía. Juan Pablo, antes de que se acabe el programa, 2023, ¿qué nos pinta? Un año bastante parecido para la población en términos generales como este, o sea, creo que no hay tampoco motivos de mayor preocupación más allá de estos aspectos de menores remesas, quien dependa de esto. Va a haber una menor inflación, tú decías también, recomiendo ser cautelosos con el gasto, ya lo estamos haciendo, o sea, a nivel nacional se está disminuyendo también las cifras de consumo. Octubre fue un mes en particular en donde la recaudación por IVA se cayó más o menos en un comparativo de octubre a octubre fue el peor de los últimos 20 años, entonces... De IVA. Así es, estamos siendo bastante cautelosos ya con nuestro gasto, simplemente porque no nos está alcanzando, o sea, estamos viéndonos forzados a ahorrar y en algún momento no disponemos de todos nuestros recursos que están entrando, pero por ese mismo sentido, o sea, ya nos forzaron, la inflación llegó a tal punto que nos forzó a ser muy cautelosos, entonces sí vale la pena seguir pues revisando en dónde estamos gastando, cuidar, hacer nuestros propios presupuestos y demás, pero en el gran panorama la población difícilmente sentirá una diferencia entre 2023 y 2022. Ciertamente son aspectos que al sector empresarial le pueden preocupar, al gobierno federal le pueden preocupar y sobre todo yo recalcaría qué se puede hacer en el segundo semestre para tratar de corregir la tendencia y que estos déficits que podamos tener, sobre todo en la cuenta fiscal, cuenta corriente del siguiente año, no termine empezando y volviéndose una bolita de nieve para los siguientes años. Muchas gracias, Juan Pablo. Doctor, me quedan unos cuantos segundos, perdóneme el apresuramiento. Su mensaje final. Bueno, yo creo que para la población efectivamente va a haber una cierta circunstancia restrictiva por remesas, también muy probablemente va a haber una situación restrictiva por créditos. ¿Por qué? Porque lo que prevemos es que las tasas de interés seguirán creciendo, sin lugar a duda. Posiblemente también hay que señalar que pues, va a haber diferencias muy significativas a nivel nacional que a nivel estatal, como habíamos comentado, seguramente va a ser mejor el panorama estatal. Muy probablemente lo veremos donde las cuentas buenas o positivas serán básicamente en términos de empleo y en términos de crecimiento, particularmente en empleo. Entonces, pues en ese sentido, pues podemos decir que va a ser un año complicado. Esperemos que en ese contexto, pues será necesario quizá tratar de impulsar ciertas medidas estatales para efecto de que estos efectos negativos se minimicen en la medida de lo posible. Diego Álvarez Ampudia, Antonio Ruiz Porras, Juan Pablo Huerta Rubalcaba, aprovecho para desearles un excelente año que se haga extensivo a todos sus seres queridos. Igual que se los deseamos a ustedes, amigos, pues ahí tiene usted, los expertos en economía en diferentes áreas nos han dado sus puntos de vista. Yo espero haber contribuido lo más posible para que ustedes estén muy bien informados. Así concluimos en este 2022, nosotros decimos, los espero iniciando 2023. Pasen una excelente noche.